lo ha definido así el propio gobierno, las últimas declaraciones que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando decía estas elecciones son tan cruciales que para mí, decía el ministro, son más importantes que las que tendremos en el 2027, que es una elección nada menos que ejecutiva, es decir, presidencial. Acá el gobierno se juega mucho. Primero la gobernabilidad futura de los 2 años que queden hasta la próxima elección a presidente y luego la composición del Congreso. La aspiración de mínima es blindar los vetos, al menos. Y la de máxima, tener un volumen mayor de diputados y senadores y recomponer vínculos con los gobernadores y los que hasta acá habían sido aliados, hoy lejos del gobierno en las votaciones, para tener un número mayor o por lo menos alcanzar los 129, que es el número del quórum, para tratar lo que llama el gobierno las reformas de segunda generación. Estamos en la redacción de La Nación con José del Río. ¿Cómo está, José? Gracias por atendernos, qué gusto. ¿Cómo andás, Débora? Sí, jornadas muy intensas, ¿no? Con esto que vos decías, también con un día en el cual el dólar estaba ahí por encima de la franja, un día en el cual las acciones subieron en parte por lo que supone una expectativa del mercado. Hay que ver qué es lo que ocurre finalmente el lunes después del factor expectativas. Un viernes donde también tenés a toda la comitiva de uno de los principales bancos del mundo reunido en Buenos Aires y también en Estados Unidos como combinación una búsqueda de fondos adicionales para lo que pueden ser días de volatilidad muy fuerte. Bueno, de todo lo que dijiste da para tocar cada uno de los puntos y profundizarlos, pero antes de ir o retroceder con algunos de ellos, te quiero preguntar por algo un poquito más, más genérico, que es, ¿qué país nos encontramos para vos el lunes? Wow. Bueno, depende mucho. En un país normal no te lo debería ni preguntar, no. Porque diría, bueno, es una elección legislativa, nada, el lunes sigue todo igual. Pero acá da la sensación de que todo igual no va a seguir, independientemente del resultado. Mirá, por un lado es con esto que vos planteabas recién de Luis Toto Caputo centrando la elección en un plebiscito, le ponen una carga, que esto empieza a ser como una práctica habitual del gobierno. Ocurrió también, te acordás, en la provincia de Buenos Aires, donde lo planteaban como el fin... La madre de todas las batallas, la nacionalización de la elección, que bueno, bien no salió, ¿no? Porque perdieron por casi 14 puntos. Exacto, ahí se convirtió en un boomerang porque inclusive al ser tan antagonistas con lo que pasaba con Kicillof y demás, se convirtió para Kicillof en la resistencia. Entonces, la derrota que tuvo el oficialismo fue muy superior a lo que suponía esa elección, tanto a nivel impacto económico como a nivel impacto político y a nivel, sobre todo, fortalecer a su adversario. En este caso también hay como varios escenarios posibles. Si el gobierno hace una muy buena elección, bueno, vendrán envalentonados. Si hace una elección digna, lo que puede ocurrir a partir del día lunes es que tengamos el lógico recambio que lo estabas charlando vos hace un rato con las figuras que vienen de gabinete, de cambio de gabinete y algún recalcular más tranquilo. Y si hubiera una derrota muy pronunciada, ahí sí tenemos que mirar los mostradores o las pantallas donde las variables financieras, así como hoy se muestran no eufóricas, se muestran tranquilas, el lunes, ante un eventual cambio de rumbo, lo que puede ocurrir es que tengamos una situación más compleja en términos del dólar, las finanzas y sobre todo lo que viene en términos de negociación. El presidente Milei, a tu modo de ver, ¿no? Ya tenemos detrás 2 años de gestión, de modo que uno ya empieza a conocer un poquito más cómo es la estructura del poder en esta gestión de gobierno. ¿Vos crees que va a poder hacer esto que él mismo ha dicho, que es cambiar su modo de ejercicio de la presidencia, buscando, bueno, dividir el poder de una manera distinta, la incorporación eventualmente de Santiago Caputo, despejar todas estas internas que aparecen en el gobierno que cada vez se hacen más visibles, o no está en su naturaleza, digamos? Yo creo que el presidente llegó al poder con una personalidad que no va a cambiar, más allá del resultado, ni más allá de si es una derrota o un suceso, porque es lo que lo lleva al poder. Lo que sí tiene que cambiar, pero por una cuestión, te diría que de los propios miembros del gabinete es que se vuelve insostenible un gobierno con tan pocos jugadores y tantas internas. Digo, ocurrió en el kirchnerismo y ocurrió también en el macrismo, con líneas ideológicas muy distintas, donde vos tenías internas en alguna célula del gobierno, pero no era interna en todo el gobierno. Entonces, cuando vos tenés tan pocos interlocutores,
lo que ocurre, como está ocurriendo por estos días, es que tenés muchos heridos que quedan en el camino todavía en la gestión. Entonces yo ahí sí creo que va a ser un cambio, pero no porque cambie su personalidad, sino que subiendo su personalidad entre blanco y negro, no cree los grises, va a elegir o por blanco o por negro. José, hablando de lo que viene después, ¿no? Mucho se habló también por necesidad, ¿no? Por necesidad de buscar alianzas, bueno, un tanto de clima preelectoral, el pedido de los Estados Unidos de que abra el gobierno para tener mayores aliados y mayor volumen parlamentario. ¿Dónde queda el PRO y el macrismo? Porque da la sensación, por lo menos con los nombres que empiezan a aparecer en los cargos vacantes, es que de los pedidos de Macri no hay nada. Vos sabés que una de las figuras que había surgido era la de Federico Pinedo, que por ahora no apareció en el escenario. Otra persona que aparece siempre en los nombres que pueden surgir es Guillermo Dietrich como concepto, y hay que ver cuál es el rol que lleva adelante en esta elección en materia de fiscalización, si finalmente pone todo su circuito y el aparato amarillo para fiscalizar al violeta o no, o si es solamente una muestra más pequeña. Pero digo, hay muchos nombres. Javier Iguacel es otro de los nombres que habitualmente suena, pero por ahora quedan en un limbo, sí, ¿no? Sí, quizá en una enunciación para seducir un poco al PRO, no solo al votante del PRO, sino a sus dirigentes y al propio Macri, pero que me parece que después del lunes, si te parece, lo quiero sumar también a Carlos, si quiere aportar algo de información a esta conversación, y también a muchos de los puntos que dijiste en el comienzo de nuestra charla, porque son todos muy importantes de lo que está pasando en materia económica. Hola José, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Mira, los escuchaba muy clarito. Yo creo que tiene mucha razón José. Esto se va a saber después del día lunes. Algunos dicen que el presidente Javier Milei ya tiene listos los cambios. La información que tengo yo es que por lo menos hay ministros que siguen, que ya están confirmados, que son la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo, el ministro de Economía Luis Caputo, el nuevo canciller, obviamente, Pablo Quirno, que cambia un poco, yo después le voy a preguntar a José acerca de esto, y también el ministro de Salud, Lugones. Estos serían los intocables. Sí, junto con ver si finalmente Santiago Caputo se suma, como algunos rumores dicen que podría haber una especie de cambio en el manejo del gobierno. Están hablando, por la información que yo tuve hoy de algunos hombres del sistema financiero, de Ministerio de Gobierno. Ministerio de Gobierno hablan, otros hablan de jefatura de gabinete. En esa jefatura de gabinete los rumores lo ubican a Manuel Adorni. ¿Por qué? Porque tiene gran relación y el ok de tanto del presidente de la Nación, Javier Milei, como de la Secretaría General de la Presidencia. Bueno, ayer fue el encargado en el cierre de campaña de abrir el acto, no sé, José, de presentar al presidente. Pero eso llamó mucho la atención ayer. No, y también lo tenías cuando uno mira la foto, ¿no? Que eso nada es improvisado. El que entraba siempre en plano era Manuel Adorni, ni siquiera la candidata, por citar de alguna manera, Patricia en la ciudad, Bullrich. como es Patricia Bullrich, no te entraba en el cuadro, y ni que hablar de Guillermo Francos, que durante gran parte de la jornada de ayer se hablaba como que no iba a asistir o que no estaba, y finalmente él mismo aclaró que sí había viajado, no estaba en el escenario, pero había estado y participado del acto desde el público. Bueno. Acá hay un punto importante, José, me parece, que es que Luis Caputo, con el nombramiento de Pablo Quirno en la estratégica Cancillería, porque es una Cancillería que, por lo que me dicen, se va a dedicar mucho al tema financiero, al tema comercial y en particular al tema de inversiones. Yo tengo la información que la agencia de inversiones que había salido de Cancillería a la Secretaría General de la Presidencia podría volver a la Cancillería por la importancia que le da el presidente a todo el tema inversiones. Sí, había salido en el marco de la pelea de la pelea con Diana Mondino. Sí, José. No, y tiene lógica eso con el perfil de Quirno. Quirno entra en juego en Cancillería como uno de los leales. Hay una particularidad en lo que es el Ministerio de Economía, donde podemos poner a Luis Caputo, donde podemos poner a Santiago Bausili, donde podemos poner a Pablo Lavigne, donde podemos poner a José Luis Daza, y en este caso a Pablo Quirno, que son como los leales muy estilo del presidente. Digo, ellos van a todo o nada.
se enojan y cuando tienen un enemigo salen todos juntos a decir. Por ahí, si algún economista plantea una crítica que les resulta muy molesta, como ocurrió con Hernán Lacunza hace un tiempo, salieron todos juntos a criticar, y su nombramiento justamente es una doble validación. Por un lado, a los leales de Caputo, en este caso de Luis Caputo, y por otro lado, a los que no están en la interna. Todo este equipo que nombré no juega ni en la interna de Karina ni en la interna de Santiago Caputo. Juegan directamente en el chat con el presidente respecto de lo que viene en materia económica, y tal vez por eso es que terminó en Cancillería. Y hablando de lo que viene en materia económica, con este signo de interrogación que se generaba a partir de lo que decía el gobierno estadounidense, que dependería del resultado electoral, la continuidad del apoyo, la ayuda. ¿Qué crees que va a pasar con ese vínculo respecto de Estados Unidos jugando un rol relevante en la economía argentina? Vos sabés que para mí esta elección plantea algo que es un gran signo de interrogación respecto de la economía real, ¿no? Y esto obviamente no se puede hablar en tiempos de veda de encuestas y demás, pero los encuestadores, la verdad es que la fallaron todos, ¿no? Sí. Entonces dejaron de ser referencia. Lo que históricamente te muestra la economía real es que cuando va mal la economía real, o cuando hay impacto en términos de empleo, o cuando hay impacto en términos de actividad económica, o cuando hay impacto en términos salariales, los oficialismos tienen mayor dificultad. Entonces, hay que ver, porque lo que se habló mucho en el último tiempo son variables de Estados Unidos que son muy lejanas al bolsillo al de todos metro los días, claro, claro. Y cuando vamos a la última elección, esto ya con datos objetivos, que fue la de la provincia de Buenos Aires, que tiene un peso productivo muy fuerte, pesó mucho el aparato productivo, pesó mucho la situación laboral y pesó mucho la microeconomía. Entonces, sí, bueno, vos escribiste una nota súper interesante respecto de eso, ¿no? Haciendo una correlación entre la elección bonaerense y cómo estaba atravesada por los sectores productivos en cada uno de los distritos. yo creo que acá hay que ver si esa foto que vimos en la provincia, por ahí eso debería ocurrir, que en Neuquén, que el oficialismo le está haciendo muy bien en materia económica y que tiene con todo el efecto vaca muerta un boom de empleo y de poder adquisitivo. Bueno, vamos a ver si se marida ese espejo que históricamente, Débora, y Carlos lo sabe muy bien también, históricamente tienen un correlato la micro con el voto. Sin acá duda, y en el mundo. sin duda, porque acá hay algo que quizá es inédito en la Argentina, ¿no? Primero el orden de la macroeconomía, el equilibrio fiscal, al mismo tiempo la baja de la inflación, que había sido una demanda ciudadana a la hora de llevarlo a Milei a la presidencia y que efectivamente fue cumplida parcialmente, pero hay algo en el poder adquisitivo de los bolsillos, ya sea el salario registrado, ya sea el asalariado informal, el jubilado, el que tiene la suerte de haber discutido paritaria, muy pocas han estado por encima de la inflación. Entonces, esa pérdida de poder adquisitivo, bueno, es el gran signo de interrogación respecto de cómo impacta en el comportamiento del votante. Sí, también lo que sí es claro es que en la campaña de Milei, ahora llegando ya al final y con el acto que hizo ayer y con el spot de esta mañana, tiene ya un sentido emotivo y un sentido emocional mucho más afín con lo que fue 2023 que con lo que fue la última elección, donde estaba realmente en el medio de un tsunami, de una crisis por Españolo, por Andis, por todas las crisis. Es la primera elección a la que llega después de todos estos errores no forzados del gobierno, más con la instalación de su propia narrativa, que es lo que veíamos hoy del tema de Cacho Castaña, por citarte un ejemplo del último spot, que con una narrativa instalada por sus opositores, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque yo coincido, ¿no? Quizás fue una mala estrategia, no solamente por todo lo español, el Andis, las denuncias de corrupción, sino porque tenemos el mejor ministro de Economía del mundo mundial, les van a salir dólares por las orejas, estamos para el Nobel de Economía, vamos a subir como, ya saben qué, de buzo. Entonces, esa grandilocuencia, esa canchereada es la que tampoco conectó con lo que le estaba pasando a la gente, ¿no? Quizá ahora, por lo menos en este tramo final de la campaña, por lo menos de lo discursivo, están conectando un poco más con, ya sé que el esfuerzo ha sido grande, sé que todavía no está todo resuelto, estamos a mitad del camino, hay que seguir por el mismo rumbo que es el correcto. Por ahí me parece que entendieron algo de ese mensaje. Ahí quería decir algo del tramo final de la campaña, me parece que José también va a estar de acuerdo, es que el equipo económico
por lo menos logró que ese dólar que estaba pegándole a la banda cambiaria finalmente hoy terminara en 1492, creo, la banda es 1492,50, por debajo de ese valor, y con un Banco Central que parece que hoy no habría intervenido, pero por lo menos logra el gobierno, me parece, José, esa idea que tenía de que el dólar no superara ese valor. Bueno, Caputo dijo ayer con Esteban Trebuch que estaba conforme con el valor de 1.500. No sé cuál es tu opinión. Sí, Nobleza obliga a todas las elecciones de medio término y también las presidenciales. Cuando uno mira el dólar en la Argentina, siempre hay presión por el tipo de cambio, siempre hay una tendencia alcista, con lo cual llegar en este estadio con el dólar dentro de la banda es un activo. Digo, también hay que decirlo, porque vos tenés muchos factores que juegan en una elección, algunos genuinos, que es por ahí las personas que quieren preservar su poder adquisitivo y tienen capacidad de ahorro, y otros no tan genuinos, que ocurren tanto con el kirchnerismo como con el macrismo, como con el mileísmo, que son los que saben que la sensibilidad del dólar en la Argentina es muy fuerte, y haber quebrado eso hubiera sido una muy mala noticia para el gobierno. Pero te diría que esa es un poco la síntesis, ¿no? Llegan mucho mejor parados, hay que ver cuánto impacta lo que no vemos, que es lo que está debajo de la napa, que es la economía real. Sí, y el poder que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? En la maravilla que es la democracia. Todos los votos valen igual, todos tenemos ese poder de decidir o incidir en el futuro de la Argentina. Así que va a ser una jornada apasionante. Nos vamos a ver acá en la pantalla de La Nación, José. Sí, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Gracias por estos minutos. Sabemos que son días de mucho trabajo también en la redacción, así que lo valoro muchísimo. Muchas gracias, Débora, a vos y a todo tu equipo. Gracias. Un abrazo para Carlos. Gracias, gracias. Bueno, Carlitos también, Jan, todo.